Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Iniciamos con un nuevo video. Dado un número natural n, se pide implementar un método recursivo que permita saber la cantidad de dígitos que tiene dicho número. Pues bien, como siempre, como cada ejercicio, primero hay que hacer nuestro análisis del problema. En este caso, el ejercicio nos dice, bueno, quiero que me digas cuántos dígitos tiene un número. Es un ejercicio que quizás ya lo hayan visto antes de la manera clásica, ¿verdad? Usando estructuras de control cíclicas, repetitivas. Sin embargo, recuerden, la recursividad viene a ser una alternativa al uso de ciclos. Por tanto, esta vez vamos a resolverlo sin usar ni fors ni whiles. Pero bien, sea cual sea el caso, siempre, cuando quieran programar algo, primero resuelvan el problema. Para eso vamos a entenderlo. Entonces, estamos aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos ya un ejemplo armado, el cual vamos a, explicar un poco. Dado un número, en este caso me dice, vas a tener este número como ejemplo, ok, el 5874, pero aquí está, gráficamente es más bonito que decirlo. Pues bien, ¿de qué manera yo puedo decir, ok, cuántos dígitos tiene? Yo tengo ojitos, yo puedo ver y yo sé que eso tiene 4. Pero ¿cómo le digo eso a la compu? ¿Cómo lo programo? La estrategia es la siguiente. Vamos a ir dividiendo el número entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque cuando divides algo entre 10, ocurre que el resultado llega a ser el mismo número, exceptuando su último dígito. Esto es como si la coma imaginaria recorriera aquí y lo pusieras aquí. Tu resultado entero es esto, ¿cuánto te ha sobrado? Te sobra esto. Más o menos así. Pues bien, ¿cuál es el chiste de hacer esto? Pues mientras yo voy dividiendo entre 10, va a llegar un punto en el que el número llega a ser 0. Aquí está. Cuando llega a ser 0, yo digo, mi número original se ha quedado sin dígitos. Entonces yo aquí paro el proceso y digo, ok, ¿cuántas veces he podido dividir entre 10? Vayamos a contar. Aquí teníamos el número. ¿Este número es distinto de 0? Sí, por tanto puede dividirse entre 10. Entonces lo dividí una vez. Aquí está una vez, un poco más. Aquí, 587 es distinto de 0, puede dividirse entre 10, lo divido entre 10. Aquí lo dividí la segunda vez. Aquí la tercera vez, aquí la cuarta vez. Y ya está, ¿por qué? Luego llegó a ser 0 y dije, 0 ya no puede dividirse entre nada, por tanto ahí termino yo mi proceso. ¿Cuántas veces he podido dividirme? He podido dividirme 4 veces. Entonces, la cantidad de veces que me puedo dividir es la cantidad de dígitos que yo tengo. ¿Por qué? La idea es simple. Te dice, mientras tengas dígitos, puedes dividirte. Por tanto, si tengo un dígito, puedo entrar a dividirme, entonces cuento un dígito, un dígito. Y ahí está. Pero ahora vayamos a lo que nos interesa. Está bien, esta explicación es muy básica, pero ahora, ¿cómo hacemos esto recursivamente? Pues para eso hay que empezar a imaginarse esto en un escenario recursivo. Recordemos, algo interesante de la recursividad es que te plantea que dividas el problema en dos escenarios grandes. Caso base, caso recursivo. ¿Qué es un caso base? ¿Qué es un caso recursivo? Ya lo hemos charlado en el video previo, pero de todos modos lo vamos a ver. El caso base viene a ser un estado en el que tú sabes la respuesta directamente. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner nuestro caso base. ¿Listo? Por otra parte tenemos el caso recursivo. ¿Cuál es el caso recursivo? El caso recursivo es el caso en el que tú continúas el proceso automático, en el que tú dices, es un escenario donde tú dices, aquí yo no sé que no es el final del programa, sé que no es una instancia en la que sé la respuesta directa, pero es un escenario en el que sé qué tengo que hacer. ¿Ya? Pero, ¿qué es eso de yo sé qué tengo que hacer? Pues eso vendría a ser básicamente las operaciones que haces en un caso recursivo para la posterior llamada del mismo método con parámetros cambiados. Vamos a entender mejor eso, no se preocupen. Pues bien, ¿qué es un caso base? Un escenario en el que tú sabes la respuesta directamente. En este caso, ¿en cuál de estos escenarios yo sé la respuesta directamente? ¿A qué me refiero? Cuando este es el número que me dan por entrada, ¿no ve? ¿Yo sé cuántos dígitos tiene? No, para mí es muy grande.
Hazlo más pequeñito. Ok. 587. ¿Sabes cuántos dígitos tiene? No. ¿Sigue siendo muy grande? Ok. 58. Ni idea. Ok. Hazlo más pequeño. 5. Oh. Aquí ya ha llegado un número bastante pequeño. Yo sé que 5 tiene un dígito, pero ¿podré saber eso de manera directa? ¿Cómo sé qué números tienen un solo dígito? Es más, podrías analizar incluso el 0 y decir, 0, si me dan 0, sé que esto es como si no hubiera dígitos. Pero no es del todo cierto, ya que 0 como tal es un dígito. Entonces, volvamos aquí. Cuando llego a esta instancia, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo una unidad. Recuerden que los números naturales, o bueno, los números que van componiendo todos los demás números, van del 0 al 9. Son números de un solo dígito. Del 0 al 9. Cualquiera de estos números, yo sé de ley que tienen un solo dígito. ¿No ven? ¿Y cuál es la particularidad que comparten todos estos? El 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 9. Toditos son menor que 10. Aquí mismo podemos ver esto, porque al ser menor que 10 no te ha dado ningún dígito como resultado. Como soy menor que 10, no puedo aportar nada de división y sobro totalmente, ¿no ve? Entonces, ya tengo aquí la idea de un caso base. ¿Por qué? Si a mí me dieran un número que es una unidad, que es un número que va de 0 a 9, yo sé de ley que eso tiene un dígito. Entonces, podemos poner esto como un caso base. Ponemos aquí caso base. Escriban, como les digo, cuando estés haciendo el análisis de un problema, no te preocupes por usar lenguaje técnico, meterle fórmula, nada. Usen su lenguaje natural, entiéndanse, es lo importante, entiendan el problema, entiendan lo que están pensando. Al final, eso es lo que estamos haciendo. Caso base, cuando el número sea menor que 10, la respuesta es un dígito. ¡Listo! Este es mi caso base para mí. Ahora, ¿cuál va a ser el caso recursivo? Esto es algo fácil y esto es algo que vas aprendiendo a medida que resuelves problemas. El caso recursivo es aquel que no es el caso base. Suena bien redundante, suena de, no manches, me estás diciendo algo que yo ya sé, pero es así de simple. En este caso, entonces, ¿cuál va a ser nuestro caso recursivo? Cuando el número es mayor o igual que 10. Por ejemplo, aquí el número es 5874. Esto es mayor que 10. Entonces, ¿qué hago en un caso recursivo? Les dije, tengo que hacer algo en un caso recursivo. Está bien, no sé la respuesta directa, pero algo tengo que saber hacer. Aquí hemos visto que en un caso recursivo voy a dividir el número entre 10. ¿Ok? Y sé que al dividir el número entre 10, estoy pudiendo dividirlo porque tiene algún dígito. Entonces voy a contar. Aquí anótense eso. Cuando podamos dividir, vamos a contar. ¿Ya? Y pues este nuevo número, que es más pequeñito, voy a intentar que se resuelva directamente. Ese es el propósito de ir dividiendo, ¿no? Quiero llegar a un escenario en el que pueda dar una respuesta directamente. Y recuerden, ese es el principio de la recursividad, que ya que utilizas el mismo escenario, solo que con valores cambiados, tienes que intentar que en el proceso de recursividad el valor original llegue a una instancia en la que sea un valor en el que sepa su respuesta directa, es decir, que llegue a un caso base. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un caso recursivo? En un caso recursivo lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ponerlo como una serie de pasos. En un caso recursivo, lo primero que hago es dividir el número entre 10. Dividir el número entre 10. Listo. Como segundo paso, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo he podido dividirlo? Lo cuento. Contar más un dígito. Listo. Nada más. Por último, como era un caso recursivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi nuevo valor voy a intentar llamar. Entonces, como último paso del caso recursivo siempre es la llamada recursiva. Llamada recursiva con el nuevo valor. Listo. Ya está. Vamos a entender mejor esto, como les digo, viendo el programa. No se preocupen. Pero ya está. Ya tenemos nuestro escenario. Analizando cómo se resuelve el problema, hemos podido llegar a ver dos cosas. Hay un caso base que es necesario hallar siempre cuando estás hablando de recursividad. En este caso,
tengo un caso base en el que yo sé directamente la respuesta. Si el número es menor que 10, me vale. Yo solo quiero que sea menor que 10. Sé que tiene un dígito. Caso contrario, si el número fuera mayor o igual que 10, es recursivo para mí. Por tanto, ¿qué es lo que hago? Lo divido entre 10, cuento un dígito y hago una llamada recursiva. Listo, nada más. Con esto aquí y acompañándonos para solucionar, vayamos a programar. Aquí está nuestro BlueJ de tanto tiempo, ¿no? Qué recuerdos, pero ya he estado trabajando en versiones nuevas, así que es nostálgico volver aquí. Nuevo proyecto. Sí, nuevo proyecto. Aquí en documentos, como siempre, lo vamos a borrar. Y vamos a poner, no sé, ¿qué se llamaba? Creo que por ahí sigue el que hacíamos antes. Pero ya, aquí se va a llamar... ¿Qué se puede llamar? No tengo ideas. A ver. No, qué tarado. Tengo que hacer una carpeta. Vamos a hacer nuestra carpeta. Ahí está. ¿Qué se va a llamar? Ejercicios recursividad. Ejercicios recursividad. Recursividad. Listo, ahí está. Aquí vamos a hacer nuestros ejercicios. Y aquí recién vamos a crear el proyecto. ¿Qué nombre le vamos a poner? Pues es el ejercicio 1. Es el ejercicio básico, así que vamos a poner eso. Ejercicio 1. ¿De qué trata este ejercicio? Este ejercicio es de cantidad de dígitos. Listo. Vamos a crear. Aquí está nuestro proyecto. Como siempre, nos creamos una clase, le ponemos nombre, que se va a llamar nuestra clase, contador de dígitos podría ser, o ejercicio 1 si quieren, ¿no? Al final ya vean el nombre apropiado, ejercicio 1. Ya está. Vamos a entrar. Como siempre, el código que se autogenera no nos interesa, lo borramos, esta partecita amarilla también. Y aquí está, nos quedamos solo con la declaración de la clase. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros implementamos métodos, ¿no? Entonces, vayamos a hacer eso. ¿Cómo hacemos eso? Lo de siempre, public, ¿qué cosa? ¿Qué me va a devolver el método? Pues aquí me dice en el enunciado, me decía, quiero saber la cantidad de dígitos. Entonces me lo devuelve en un número. Mi tipo de retorno va a ser entero. ¿Qué se va a llamar el método? Les dije, normalmente un método se lo asocia a una acción, normalmente es un verbo, así que se va a llamar contar dígitos. Listo. ¿Qué recibo por parámetro? Por parámetro recibo el número en cuestión, del que quiero contar sus dígitos. Normalmente se le llama un n. Tipo de dato entero, nombre del parámetro, n. Pero n es muy general. Vamos a llamarlo número. Listo. Aquí comienza la magia. ¿Por qué? Vamos a implementar esto que hemos pensado aquí. ¿Sí? Porque nos va a acompañar esto que hemos craneado resolviendo el ejercicio. Y van a ver cómo. Como les dije, esto es bastante útil cuando estás aprendiendo y demás. Ya cuando seas profesional y demás, cuando ya ganes mucha experiencia, estas cosas las haces en tu cabeza. Te sorprendería saber cuánta información puedes manejar ahí. Pues bien, empecemos. ¿En qué estaba? Ya. Aquí hay uno de dos posibilidades. Hay personas que prefieren iniciar programando el caso base, por el caso base. Hay otras que prefieren iniciar por el caso recursivo. ¿Cuál vamos a adoptar aquí? Pues ambas, yo creo, no sé, hay días que me da ganas de iniciamos con el caso base, hay días que iniciamos con el caso recursivo. Así que va a haber de todo un poco, ¿ya? Por otra parte, igual les comento, pues, por semántica operacional yo manejo una sintaxis al momento de resolver. Sin embargo, siempre les voy a mostrar como, por así decir, dos versiones, ¿no? Eso igual charlamos en video previo, sin embargo, les recuerdo eso. Eso van a ver ahorita, eso tiene que ver con los retornos. Puedes retornar cosas directamente o puede haber más de un return, dependiendo a la estructura. Es medio raro, pero no me complicaré. Vamos a programar. Ya. ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nuestra variable local, que es nuestra respuesta, que solo lo vamos a declarar. No lo vamos a inicializar con ningún valor. ¿Por qué? El valor lo va a ganar a medida que arme la respuesta entre cada llamada. Segundo paso. Empezamos preguntando, ¿estoy en un caso base o estoy en un caso recursivo? ¿Cuál pregunto? Depende de ustedes. Yo voy a iniciar por mi caso base. Voy a decir, sí, ¿qué cosa? ¿Cuál es mi caso base? Cuando el número es menor que 10. ¿No ve? Cuando el número es menor que 10, la respuesta es un dígito. Eso es lo que había dicho, para que se note un poco. Ahí está.
Cuando el número sea menor que 10, la respuesta es un dígito. Entonces, hagamos eso. Ahí está, para que se vea. Uy, perdón. Ya. Entonces decimos, si el número en cuestión es menor que 10, ¿cuál es mi respuesta directa? Mi respuesta directa es decir, este número tiene un solo dígito. Listo, hasta ahí quedó. Caso contrario, else. ¿Cuál es el caso contrario de un caso base? Un caso recursivo. Ahí tengan cuidado porque va a haber ocasiones en las que puede haber más de un caso base. Entonces, primero vas a controlar todos tus casos bases y tu último else va a ser tu caso recursivo. Este caso es un caso base. Entonces, si estoy en el caso base, cuando el número es menor que 10, la respuesta es 1. Caso contrario, estoy en un caso recursivo. ¿Qué hacía en un caso recursivo? Según esto, lo tengo que dividir entre 10, ok. Vamos a decir que el número va a ser igual al mismo número, pero dividido entre 10. Ya está. Dice que le cuente un dígito, que sume un dígito. Ya, vamos a sumar un dígito. Y posteriormente, haga la llamada recursiva con el nuevo valor, ok. Aquí es donde viene algo interesante. ¿Dónde voy a sumar este dígito? Aquí es donde viene una de las cosas fuertes o bonitas de esto que es recursividad, que entre llamadas, puedes ir formando la respuesta. Entonces, yo sé que tengo que contarle un dígito porque he podido dividirme entre 10, ¿no ve? Y posteriormente, quiero saber cuántos dígitos más aún me quedan por contar, aparte del que yo ya conté. Entonces, esto se traduciría que mi respuesta es igual a ¿qué? A 1, que estoy contando ahorita, más, ¿qué cosa? Llamada recursiva. ¿Llamada recursiva de quién? De este método, que es el contar dígitos, ok. ¿Qué le pasas por parámetro? Le pasas por parámetro el número. Ya está. Pero aquí me dirán, oye, estás pasando el mismo número, esto se va a ciclar. No, no, no. Recuerden que aquí estamos modificando el valor del número. Imagínense que aquí yo le he dado 53. 53 no es menor que 10, se va a ir aquí. 53 se va a actualizar, se va a dividir entre 10. Ese 53 se va a volver un 5. Entonces, se está cambiando el valor en algún momento antes de hacer la llamada recursiva. Eso es importante. Recuerden que si ustedes llaman a un método con el mismo valor sin modificar, eso es un ciclo infinito. Tengan cuidado. Listo, ya está. Tengo mi caso base donde mi respuesta directa es 1. Tengo mi caso recursivo donde mi respuesta es 1 del dígito que estoy contando ahorita, más lo que me quede por contar de lo que me quede del número. Listo, nada más. Véanlo, espero que estén visualizando aquí. Es el chiste de la recursividad, ¿no? Llamas al mismo método, pero ahora tienes un número más pequeño que el original. El chiste de hacerlo más pequeño cada vez es llegar en algún momento a un caso base. ¿Por qué? Llegado a un caso base, miren que tienes una respuesta directa. Entonces, esta llamada se va a resolver con este valor. Y así sucesivamente se va a ensamblar tu respuesta. O sea, de tantas llamadas va diciendo, ya tengo respuesta. Y esto va a ser como decir un 1 más 1 más 1 más 1, como hemos visto aquí en la imagen. Es como si estuvieras diciendo 1 más, aquí dividite 1 más, y cuando llegas al caso base, que es directamente un 1, se ensambla. 1 más 1 más 1 más 1 te va a dar 4, en el ejemplo. Entonces, ya está. Esto sería todo. Fuera del if else, pase lo que pase, retorno mi respuesta. Esto es lo que les decía. Por semántica operacional, los métodos en Java te dicen que devuelven un solo valor. Por tanto, solo debería haber un return. Esto, ¿por qué les digo semántica operacional? Porque ustedes van a ver, vamos a ver, otra versión del mismo ejercicio. En donde en vez de hacer esto, en vez de hacerlo con un solo return, hacen con varios, dependiendo si está en un caso base o en un caso recursivo. Primero vamos a hacer la prueba, ¿les parece? Para ver que esto esté funcionando bien. Listo, compiladito, bien bonito. Nos salimos. Hacemos la prueba, nuevo ejercicio 1, le damos OK, clic derecho, contar dígitos, el número que ustedes quieran. Dice natural, así que vamos a cumplir eso. Aquí está, uno ya para que no digan, vamos a darle uno de 2 dígitos, un 25.
Me dice 2. Bien, está bien, tiene 2 dígitos. Vamos bien. Démosle uno más largo. Démosle no sé, cualquier cosa de tecleado. 3. Este tiene 6 dígitos, ¿ok? Y está bien, tiene 6 dígitos. A ver, démosle uno que sea de un solo dígito. Démosle el 8. Tiene un solo dígito. Genial. Y miren, esto funciona hasta para el 0. Y eso que el 0 no está dentro de los naturales. Es entero, pero no natural. 0 es un solo dígito. Listo, está funcionando. Entonces nuestro ejercicio ya está resuelto. Sin embargo, lo que les decía. Para resolver el ejercicio lo importante es pensarlo. Pero antes de llegar a eso, eso es ya conclusión final. Esta forma de programar es la que, bueno, en su momento me enseñaron a mí. Su justificante, semántica operacional, respetemos lo que dicen las normas acerca de un método en Java. Un método en Java devuelve un solo valor por respuesta. Por tanto, solo debe haber un return. Sin embargo, como les decía, va a haber ocasiones en las que tal vez les enseñen, tal vez ustedes vean en otros lugares que no lo hacen así, sino lo hacen de la siguiente manera. Lo hacen con retornos directos. ¿Cómo es eso de los retornos directos? No se crean una variable local respuesta. Esto desaparece. Por tanto, ya no hay ningún return res que devolver. En vez de eso, directamente dice, si estoy en un caso base, retorno directamente esa respuesta. ¿Cuál? Lo que antes almacenaba la variable res. Entonces, en vez de esto, retornas directo el valor. Caso contrario, haces todo lo que tengas que hacer. Esto no hay lío. Y lo mismo, en vez de almacenar en una variable tu respuesta, haces un retorno directo. ¿Qué cosas retornas aquí en este ejemplo? Uno más, caso llamada recursiva. Entonces, esta es otra manera igual de ver los ejercicios. Aquí vamos a poner contar dígitos 2, por si acaso. Aquí igual, como estamos cambiando el nombre del método, va a ser 2. Cuidado que lo dejen con el 1. ¿Por qué? Esta manera de programar es la que más se asimila a un entorno normal de algo recursivo. Les comenté antes, aunque ese video se va a subir después, pero de todos modos el video previo a esto, que esto de la recursividad es mayormente usado en paradigmas funcionales, ya que al no usar memoria, pues estás como pez en el agua, ¿no? Pues todo funciones. Entonces ahí lo van a ver más en este ensayo. Retorno. ¿Ya? No se usan variables. Esto de usar variables es más de lenguajes tipo Java, donde usar memoria es tu fuerte. Así que eso, ¿ya? Pero ambos funcionan, ambos sirven. Al final del día lo importante es que aprendan recursividad. La forma en la que la implementan ya va a depender de, bueno, tus gustos, o quizás tu comodidad, o quizás cómo te lo pidan, ¿no? Depende de dónde te lo pidan. Pero miren, vamos a hacer la prueba. El contar dígitos 2, hemos cambiado un poco la sintaxis, pero es lo mismo. En vez de guardar en una variable respuesta, estamos haciendo retornos directos de valor. Miren, vamos a crearnos, ok, clic derecho, contar dígitos 2, aquí está. Cualquier cosa, 1, 2, 3, 5, esto tiene 4 dígitos, ahí está. Vamos a contar dígitos 2 otra vez de un número normal, digo de un caso base, 6, 1. Entonces, como les dije, lo importante aquí es analizar el problema. Han visto que nosotros hemos llegado a resolver nuestro ejercicio entendiendo el problema y posteriormente analizando cuál iba a ser nuestra estrategia de implementación. A partir de ahora les dije en ejercicios recursivos, lo importante es pensar recursivamente. Eso les va a ayudar bastante. Si ustedes no pudieran, por alguna razón, o les cuesta un poquito, una recomendación importante es, o bueno, una sugerencia más que recomendación, intenten resolverlo de una manera clásica. Si es así, le entienden, pueden, lo concretan, vuélvanlo a replantear porque van a estar con más... Van a aclarar más su panorama con respecto al ejercicio, porque hay veces en las que no puedes programar recursivamente porque de hecho ni siquiera lo entienden en su manera normal. Entonces, como les dije, entiendan el problema. Eso es clave. Entiendan el problema. ¿Listo? Nada más. Eso sería todo. Para mí, como siempre, es un gusto resolver ejercicios con ustedes. Es divertido. Y pues, como siempre, espero que haya sido de ayuda y sobre todo, espero que se haya entendido.